Embajadora mexicana sale de Ucrania. Familiares del Mijis acuden a identificar el cuerpo. Y revelan detalles del lanzacohetes usado por el ejército en Zacatecas. Bienvenidos al Caporal del 2 de marzo. ¡Comenzamos! Grandes cantidades de agua derrumbaron las torres de enfriamiento de una central termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en Mérida, Yucatán. Los contenedores colapsados son parte del equipo que la CFE usa para enfriar el agua usada a altas temperaturas para producir energía. Al momento en que hago este video, la CFE no ha explicado las causas de este accidente. ¿Y cómo van las cosas en Ucrania? La embajadora de México en Ucrania, Olga Sánchez Guillén, llegó finalmente este miércoles 2 de marzo a Rumania, como puedes ver en pantalla, encabezando a un grupo de 21 personas que logró salir de Kiev. Desde Rumania, la embajadora pidió a los mexicanos que no han podido salir de Ucrania que se resguarden y, a pesar de lo difícil de la situación, pues que mantengan la calma, pues no es momento para salir, debido a que se prevé un bombardeo todavía más intenso por parte de Rusia. Por su parte, Daniel Millán, jefe de la oficina del canciller Marcelo Ebrard, aseguró que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que está en este momento en Bucarest, en Rumania, no será el único que enviará el gobierno de México para repatriar a paisanos. Como recordarás, a lo largo de mis últimos videos te he compartido el cómo resulta prácticamente imposible para la prensa confirmar cada detalle de lo que pasa en el frente de guerra, por obvias razones. Lo que tenemos sobre ello son versiones de los gobiernos en conflicto. Hace unas horas los gobiernos de Rusia y de Ucrania han actualizado sus cifras, como tal te las voy a compartir y con las reservas obvias sobre estos datos. Según el gobierno de Rusia, en el primer balance que ofrece desde el inicio, de la invasión de la semana pasada, suman 498 los soldados rusos muertos y 1.597 heridos. Aseguró que han abatido a 2.780 soldados ucranianos. Estas cifras no coinciden con los que ha dado el gobierno de Ucrania hace unos días, que aseguró que ha matado o capturado a más de 5.000 elementos rusos. Pero hoy el gobierno de Ucrania ha reportado nuevas cifras, asegurando que suman más de 2.000 los civiles muertos en esta primera semana de guerra y 874.000 civiles desplazados de ese país. En cuanto al avance de las tropas rusas, hoy tomaron la ciudad de Jersón, ubicado al sur de Ucrania, una ciudad considerada como la primera ciudad clave bajo el control de Rusia desde que comenzó esta invasión. Tal cual como puedes ver en pantalla, Jersón está cerca del Mar Negro, al noroeste de la península de Crimea. Se considera un lugar estratégico porque puede permitir a los rusos controlar una mayor parte de la costa sur de Ucrania o bien avanzar hacia el oeste, hacia la ciudad de Odesa, un puerto de Ucrania. El alcalde de Jersón dijo que un grupo de 10 oficiales rusos ingresó finalmente al edificio del ayuntamiento. El ejército de Rusia también tomó control de la planta nuclear de Zaporilla, la cual estás viendo en pantalla. Es la más grande del continente europeo, según ha informado la ONU, por lo que ya la sumó bajo su control a la de Chernobyl. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, a Rafael Mariano Grossi, informó que Rusia le confirmó que los niveles de radiación son normales y que esta planta alberga 6 de los 15 reactores de energía nuclear que hay en Ucrania. Ayer martes, por cierto, 1 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su primer discurso del Estado de la Unión, dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, intentó dividir a Occidente, pero hizo malos cálculos y se topó con un muro. Discurso con el que pues recibió el presidente estadounidense una ovación tanto de legisladores de su partido como los opositores. Mientras que, por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró hoy en una entrevista a la televisión catarí Al Jazeera que Rusia tiene muchos amigos y no puede ser aislada, que ya estaba preparado este gobierno para las sanciones que le han impuesto, aunque reconoció que no se esperaba sanciones a atletas, artistas, periodistas e intelectuales, y que la única alternativa que le queda entonces para que sancionen a Rusia tendrá que ser una tercera guerra que tendría que ser nuclear y con efectos devastadores. Es muy importante
dejar claras las palabras del funcionario ruso. Dijo, la alternativa a las sanciones sería una guerra nuclear, pero no anunció o amenazó con que ésta se desate o con desatarla. Y también destacó que se mantenga en pie el siguiente diálogo con Ucrania, reunión programada para mañana jueves, que inicialmente había trascendido por parte de fuentes rusas que iba a realizarse hoy. Funcionarios rusos habían dicho a la prensa que se iba a realizar este miércoles, pero finalmente se realizará mañana jueves en la frontera de Bielorrusia con Polonia. Mientras tanto, en la Asamblea General de la ONU, ahí se condenó la invasión de Rusia a Ucrania y se ordenó un cese al fuego inmediato, así como el retiro de tropas rusas de territorio ucraniano. La votación quedó 141 países en favor, 35 abstenciones y 5 en contra. México estuvo entre los países que votó en favor de la condena, en favor de que se retiren las tropas rusas de Ucrania. Mientras que en la ONU, este fue el voto de México, la Embajada de Rusia en México compartió este comunicado que ves en pantalla, presuntamente de las juventudes del partido de Morena en el Estado de México, en donde en este comunicado manifiestan su respaldo a la invasión. Tema que actualmente es polémica en redes sociales y por saber si es verdad la postura de este grupo de morenistas o si se trata de un comunicado falso difundido desde una cuenta oficial de una embajada. Y en el terreno del entretenimiento, la compañía de videojuegos Electronic Arts emitió este comunicado en el que informa que ya empezó a eliminar los equipos rusos de sus juegos NHL 22 y FIFA 22 en todas sus versiones y que ha empezado a quitar tanto a las selecciones rusas como a los clubes rusos de estos juegos. Y anunció que hará lo mismo también con Bielorrusia, país aliado a Rusia. Hace apenas unas horas, durante la tarde de este miércoles, familiares del diputado Pedro Carrizales, alias El Mijis, llegaron a las instalaciones del CEMEFO en Ciudad Victoria, Tamaulipas, como parte de las investigaciones sobre el paradero del legislador morenista, quien lleva semanas desaparecido. Las investigaciones de las fiscalías de Coahuila, de Nuevo León, de San Luis Potosí y de Tamaulipas apuntan a que el legislador murió en un accidente automovilístico el pasado 3 de febrero a la 1 de la madrugada aproximadamente en la carretera Piedras Negras, Nuevo Laredo, en los límites de los estados de Nuevo León con Tamaulipas. Así que estaré al pendiente de la reacción, del reporte que tengan las familiares, pues de este reporte del accidente ya se había filtrado a medios desde la semana pasada y de manera inicial los familiares habían negado a aceptar tal versión. Ahora que ya han acudido al CEMEFO, pues estaré al tanto de lo que tengan que informar. No quería dejar de compartirte este reporte que hizo el reportero Jorge Martínez para Milenio, en medio de una fuerte movilización del ejército en Zacatecas ante el incremento de la inseguridad en aquella entidad. Estás viendo en pantalla el lanzacohetes conocido como Blindside. Con esta arma, el ejército es capaz de hacer frente a vehículos con blindaje de hasta 300 milímetros, es decir, 30 centímetros de acero laminado, o hasta de 1,5 metros de espesor de hormigón. Similares en cuestión en cuanto al acero laminado, pues similares al que usan los vehículos llamados monstruo, usados por la delincuencia organizada. Se trata de un arma de fabricación belga con peso aproximado de 8.4 kilos, 1.7 metros de longitud, con un alcance máximo de 900 metros. Puede ser usado para lanzar granadas de fragmentación, de humo o de iluminación. Se trata de un arma usada tanto por el gobierno mexicano como por el gobierno de Suiza actualmente y su uso en México ha sido reportado en zonas con dominio del cártel Jalisco Nueva Generación. Su uso no es nuevo, de hecho, en este país, aunque recientemente se han dado los detalles para Milenio. Sí se ha reportado su uso, de hecho, desde el año 2006. Y aunque parece ajustarse a las circunstancias, vaya, por el tipo de rivales a los que enfrenta el ejército, su uso fue condenado en el 2006 por algunos defensores de los derechos humanos, precisamente por su capacidad de fuego. Te muestro un video de este lanzacohetes. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Aviador, nuestro vehículo blindado a 200 metros, cuando listos.
¡Fuego!